Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bendición podernos reunir por este medio el día de hoy. Vamos a esperar que se conecte a algunos para poder iniciar esta transmisión. Muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Qué bueno que podamos comunicarnos por este medio el día de hoy. Es un privilegio para mí el poder compartir la palabra en este estudio de discipulado el día de hoy. Y antes de iniciar, vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, por esta noche, por el privilegio que tú nos das de podernos reunir para poder compartir de tu palabra, Padre. Y, Señor, te pedimos que sea tu Espíritu Santo quien nos guíe a toda verdad, Señor. Gracias, Padre, por el privilegio que nos das. Gracias porque tú eres un buen Padre y está con cada uno de nosotros en todos los momentos de nuestra vida, Señor. Te pedimos que tú nos guíes, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Le voy a pedir que me espere un momentito, solo vamos a compartir esta transmisión en otra página y creo que ya estamos listos. Muy bien. El último fin de semana, el domingo, en la iglesia se compartió acerca del tema de los pasos para buscar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y la palabra de Dios nos da suficiente información relacionada con el tema. El día de hoy quiero compartir acerca precisamente de ese tema. La voluntad de Dios la podemos dividir en dos partes. Una, la parte general, de a lo cual hemos sido llamados todos los creyentes, y ya la parte específica que corresponde a cada uno en cada una de las áreas de nuestra vida. Hoy vamos a compartir acerca de la voluntad general de Dios para todo creyente, incluyéndonos a cada uno de nosotros. Para comenzar, vamos a abrir nuestras Biblias y leer lo que dice el Salmo 139, versículos del 13 al 16. Lo voy a leer en una traducción que es la palabra de Dios para todos. Dice la palabra: tú hiciste todo mi cuerpo, tú sabes todo de mí, desde que estaba en el vientre de mi madre. Te agradezco porque me hiciste de una manera maravillosa. Sé muy bien que tus obras son maravillosas. Tú sabes todo de mí. Tú viste mis huesos crecer mientras mi cuerpo se formaba en el vientre de mi madre. Tú viste formarse cada parte de mi cuerpo. Todo ya estaba escrito en tu libro. Fueron formadas a su debido tiempo, sin faltar una sola de ellas. Jeremías 29:11 también dice que el Señor tiene planes de bien para cada uno de nosotros, para darnos un futuro y una esperanza. Y esa parte, y para cumplir esos planes de Él para cada uno de nosotros, como nos dice el Salmo 139, versículos del 13 al 16, Él nos formó desde el vientre de nuestra madre para que cumpliéramos esa voluntad de Él para con cada uno de nosotros, para cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas. Y Él no nos dejó al azar, no nos dejó a la casualidad el que nosotros pudiéramos cumplir con ese propósito de Él para nosotros, para darnos un futuro y una esperanza. Él formó nuestras habilidades, nuestras capacidades, nuestros dones, todo lo necesario para cumplirlo. Y la palabra nos da las indicaciones necesarias para ello, para que lo cumplamos. De hecho, la palabra dice en Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 10, que usted y yo
somos salvos por gracia, por medio, somos salvos por gracia, por medio de la fe, y eso no de nosotros, para que nadie se gloríe en su presencia. Y además dice la palabra que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Esas obras vienen incluidas dentro de del propósito de Dios cuando nos salvó. Y en Efesios capítulo 1, versículo 4, dice la palabra que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Todo el propósito de Dios para nuestras vidas se puede incluir en una sola palabra o en una sola frase, y es que seamos discípulos de Él. Él no solamente nos salva, sino que nos salva con un propósito. En la palabra de Dios, en Juan capítulo 3, versículo del 3 al 5, dice, hablando Jesús no me acuerdo en este momento el nombre de él, con Nicodemo, hablando con Nicodemo acerca del propósito de Dios para su vida y obviamente para la vida de todos nosotros, dice en Juan capítulo 3, versículos 3 al 5, que él le respondió a Nicodemo y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Si vemos entre el versículo 3 y el versículo 5 hay dos diferencias. Una es ver el reino de Dios y la otra es entrar en el reino de Dios. Para ver el reino de Dios necesitamos nacer del Espíritu, y esto se refiere a nuestra salvación. Pero para entrar en el reino de Dios necesitamos nacer del agua y del Espíritu. ¿Y qué es nacer del agua y del Espíritu? Nacer del agua significa nacer de la palabra, y nacer del Espíritu significa de la transformación, la regeneración que el Espíritu Santo va haciendo en cada uno de nosotros a partir del momento de nuestra salvación. Recordemos que la palabra en 2 Corintios 5:17 dice que el que está en Cristo ha nacido de nuevo. Y ese nacer de nuevo implica una regeneración, pero esa regeneración, si bien es cierto, se da en un momento, en el momento en el que nacemos de nuevo, se desarrolla a lo largo de toda nuestra vida mediante la palabra de Dios y mediante la transformación que el Espíritu Santo opera en nosotros. En 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo nos va transformando de gloria en gloria en la misma imagen de Cristo, y la imagen de Cristo es el carácter de Cristo en nosotros, y el carácter de Cristo es el carácter de Dios, es la imagen de Dios. Recordemos que en Génesis capítulo 1, versículo 26 al 27, la palabra de Dios dice que el Señor nos hizo a su imagen y semejanza. Si bien en la caída y por la naturaleza pecadora esa imagen fue deteriorada, con la salvación comienza la reconstrucción y la restauración de esa imagen de Dios en nosotros, que se va haciendo gradualmente a través de la palabra y a través de la obra del Espíritu Santo. En Efesios capítulo 4, versículo del 11 al 16, la palabra también nos enseña algo que es muy importante, que es la visión de Dios para cada uno de los creyentes. Dice la palabra, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de... Y aquí es donde viene la visión de Dios para cada uno de nosotros. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe
y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, de este pasaje podemos ver cuál es el propósito y la visión de Dios para cada uno de nosotros, que se engloba en esa palabra o en ese tema que hablamos hace un momento de ser sus discípulos, y es perfeccionarnos para la obra del ministerio. Y la obra del ministerio es la reconciliación de todas las cosas de nuestra propia vida y de las que están a nuestro entorno con Dios. Y dice, y lo siguiente es, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué significa esto? La meta es que todos lleguemos a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto quiere decir a que la imagen de Cristo en cada uno de nosotros sea restaurada plenamente. Y esto es un proceso gradual, pero es un proceso en el cual usted y yo necesitamos estar enfocados. La palabra de Dios y el Espíritu Santo en nosotros es precisamente, nos son dadas para que usted y yo lleguemos a ese varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y eso significa la transformación de todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para que lleguemos a esa imagen. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto implica la transformación permanente, la transformación gradual de cada uno de nosotros en esa estatura del varón perfecto, de la plenitud de Cristo, que lleguemos a ser como Cristo. De hecho, la palabra nos enseña en el libro de Hechos, en el capítulo 11, versículo 26, que a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Es decir, el ser cristiano implicaba el ser discípulo, y el ser discípulo es ser como su maestro, es decir, ir siendo transformados gradualmente en esa imagen de Cristo. Implica ese cambio gradual, es lo que nos enseña la palabra también en Efesios capítulo 4, versículos del 22 al 24. Dice la palabra: en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renóvense en el espíritu de su mente, y vístanse del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es decir, usted y yo necesitamos ser transformados del viejo hombre al nuevo hombre. ¿Cómo sucede esa transformación? Ya hablamos que es por el Espíritu Santo y por la palabra, que es lo que nos enseña también Romanos capítulo 12, versículos del 1 al 2. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, a la manera de pensar de este siglo, a la manera de pensar del mundo, a la manera de pensar de aquellos que no conocen al Señor, que por lo tanto viven en la carne, sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, no solo necesitamos ser salvos, necesitamos ser transformados en nuestro entendimiento
para llegar a vivir la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, para que esos planes que Él tiene para nosotros, que son planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza, se cumplan. Y Proverbios 4:18 nos habla del proceso gradual, porque dice la palabra que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y la luz de la aurora es un símbolo de la imagen de Cristo en nosotros. Entonces, esa imagen de Cristo en nosotros se va produciendo gradualmente a través de la palabra de Dios, del entendimiento de la palabra de Dios, de que la palabra de Dios la conozcamos, de que la palabra de Dios nos transforme. Recordemos que el Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero también por la obra del Espíritu, que como ya vimos en 2 de Corintios 3:18, nos va transformando a la imagen de Cristo. Y eso nos va a llevar a que vivamos en las promesas de Dios, en todas las promesas de Dios de sanidad, de restauración, de liberación, de protección, de prosperidad, de vida abundante, de vida plena, etcétera. Se dan por esa transformación, no se dan automáticamente, no se dan separados de nuestra transformación, de la transformación de nuestro entendimiento. Y la transformación de nuestro entendimiento implica la transformación de nuestros pensamientos, sentimientos, emociones, del enfoque de nuestra vida, de la orientación de nuestra vida, de la motivación de nuestros planes. Necesitamos, usted y yo, para vivir la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, el cumplimiento de sus promesas, necesitamos buscar el propósito de Dios para nuestras vidas en primer lugar, es decir, ser sus discípulos. La palabra de Dios nos enseña en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 9, también en esta misma dirección dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, lo primero que necesitamos es huir de la corrupción que hay en el mundo, huir del pecado a causa que nos ataca, a causa de la concupiscencia que todavía hay en nosotros, esa parte de la vieja naturaleza que todavía quiere seguir operando en cada uno de nosotros, que nos atrae a lo mundano, a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos, a la vanagloria de la vida. El Señor quiere que lleguemos a ser participantes de su naturaleza, y su naturaleza implica su carácter, que su carácter sea formado en cada uno de nosotros. De hecho, la palabra de Dios en Juan capítulo 3, versículo 30 dice algo que es muy importante, que es necesario que Él crezca y que nosotros menguemos, y eso es la transformación de nuestro entendimiento, la transformación de nuestro entendimiento, que es por la palabra y por la obra del Espíritu Santo. Pero hay una cosa que usted y yo necesitamos hacer, y es negarnos a nosotros mismos para que Él crezca. El asunto, la obra de Dios es que Él crezca en nosotros, pero nuestra parte en el proceso de la transformación es negarnos a nosotros mismos, negar la carne, negar la vieja manera de vivir, mediante la renovación de nuestro entendimiento. Y entonces no solo vamos a llegar a tener la naturaleza de Dios, el carácter de Cristo en cada uno de nosotros, sino que adicionalmente vamos a vivir esas hermosas, maravillosas y grandísimas promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Mateo capítulo 6, versículo 33 dice que busquemos el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán
nos serán dadas por añadidura, todas las promesas se cumplirán. De hecho, Deuteronomio 28, versículo 1 y 2 nos dice exactamente lo mismo. Si nosotros guardamos la palabra del Señor, somos transformados en nuestro entendimiento, es decir, otra vez, en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, emociones, en nuestras actitudes, motivaciones, etcétera. Cuando somos transformados de esa manera, entonces vamos a vivir la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Todas sus promesas que son para que vivamos una vida en victoria, una vida en plenitud, que cumplamos esos planes del Señor que tiene para nosotros, y esos planes son de vida y vida en abundancia. Pero la vida en abundancia no viene automáticamente, viene por la transformación de cada uno de nosotros, y esa transformación es lo que implica el propósito de Dios de que seamos sus discípulos. Usted y yo, en primer lugar, fuimos llamados a ser salvos, y después de ser salvos a comenzar el proceso de ser discípulos de Él mediante la transformación de nuestro entendimiento, que nos va a llevar a la transformación de nuestro carácter. Es un proceso total y completamente intencional, no es un proceso mágico en el cual usted y yo somos agentes pasivos, no. Usted y yo necesitamos estar enfocados en el proceso, tener ese proceso en nuestras mentes todo el tiempo, de tal manera que todas las cosas obren para bien de esa transformación de nuestro carácter, como dice Romanos capítulo 8, versículo 28 al 29. Todas las cosas obran para bien de los que amamos a Dios, esto es, aquellos que conforme a su propósito fuimos llamados para que el carácter de Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Es un proceso que va a durar toda nuestra vida. Como creyentes, Filipenses capítulo 1, versículo 6, nos dice que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero en ese perfeccionamiento que hace el Espíritu Santo, usted y yo no somos personajes pasivos. Tenemos una parte activa, que es hacer morir las obras de la carne, hacer morir la vieja manera de vivir y amoldarnos a la nueva manera de vivir, a la nueva naturaleza que nos ha sido dada en Cristo Jesús. A eso se refiere segunda de Pedro, capítulo 1, versículo del 3 al 9. Y sigamos leyendo. Porque leímos hasta el versículo 4, ahora vamos a leer del versículo 5 al 9. Dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Si usted y yo solo estamos concentrados en la salvación, nos estamos perdiendo toda esa posibilidad de vivir una vida en plenitud, una vida abundante, una vida en prosperidad. Recordemos que la palabra de Dios dice en Primera de Juan, en Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2, que el deseo de Dios es que usted y yo seamos prosperados en todas las cosas, no solo en lo económico, sino en todas las cosas, en nuestro carácter, en nuestras relaciones, en nuestras actividades, etcétera, y que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Y la prosperidad de nuestra alma implica la transformación de nuestra alma, de la que vimos en Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24. Entonces, la palabra de Dios nos está diciendo que no nos ceguemos a solamente ser salvos y a tener nuestro pasaporte sellado para la eternidad, sino que nos está diciendo que nos enfoquemos, nuestra vida en el proceso de ser discípulos de Él, y discípulos de Él a través de todas las circunstancias y de todas las actividades de nuestra vida.
dice la palabra en 2 de Pedro 1:5, que poniendo toda diligencia por esto mismo, por las promesas de esa vida abundante, de esa vida plena, de esa vida próspera, de esa vida en victoria, del cumplimiento de todas las promesas del Señor para nosotros, poniendo diligencia, le añadamos a nuestra virtud conocimiento. ¿Y qué es ese conocimiento? Conocimiento de la palabra de Dios, conocimiento del propósito de Dios para nuestras vidas y estar enfocados en la búsqueda de la palabra, en la búsqueda de esa transformación mediante la obra del Espíritu Santo y de la misma palabra en cada uno de nosotros. Y luego dice que le añadamos al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Si usted y yo le ponemos diligencia a buscar el conocimiento de la palabra y a facilitar la acción del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, entonces el resultado va a ser el fruto del Espíritu manifestándose en cada uno de nosotros, porque el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal y el amor son frutos del Espíritu. Recordemos que Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23 nos habla de que el fruto del Espíritu es amor, y derivado del amor vamos a tener el gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Y todas esas cosas hablan de la transformación de nuestro carácter. Ese es el fruto del Espíritu, el fruto de la transformación del Espíritu que obra en nosotros, pero como condición está el que nosotros nos neguemos a nosotros mismos, neguemos los deseos de nuestra carne, neguemos los deseos del yo, y seamos transformados a la imagen de Cristo. Cuando estábamos en el mundo, el diablo usó todo lo que estaba a nuestro alrededor para que tuviéramos una vieja manera de vivir enfocada en el pecado. Pero ahora que hemos sido salvos, el Señor ha cambiado nuestra naturaleza y ya no tenemos esa naturaleza pecadora, sino tenemos la naturaleza de Dios en nosotros. Pero esa naturaleza debe ser desarrollada con diligencia. De hecho, eso es de lo que trata el proceso de discipulado, de que usted y yo seamos intencionales, estemos enfocados en la transformación de nuestro entendimiento a través de la palabra, y el Espíritu Santo toma la palabra para transformarnos a nosotros mismos. Es decir, en el proceso de discipulado hay dos cosas que usted y yo necesitamos hacer. La primera es que usted y yo hagamos morir las obras de la carne por el Espíritu. El Espíritu nos ha sido dado para santificarnos, para ayudarnos en ese proceso del discipulado, de la transformación. Pero usted y yo tenemos una obra que hacer, y es estar enfocados, negándonos a nosotros mismos, por un lado, y por el otro lado, buscando el conocimiento de Dios, de la palabra de Dios. Recordemos que en Juan capítulo 17, versículo 3, la palabra dice que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien has enviado, o sea, al Padre y al Hijo. Por eso Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino a través de mí. Hay un camino, y ese camino que necesitamos recorrer es el camino de la palabra, porque Jesús es la palabra encarnada, Jesús es la verdad, Jesús es la vida. El camino es la palabra de Dios. Usted y yo no podemos vivir una vida abundante, una vida plena, si no caminamos en la palabra de Dios y somos transformados por el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo nos va a transformar en base al conocimiento que usted y yo tengamos de la palabra de Dios. De hecho, los cristianos en algún tiempo en el pasado fuimos conocidos como la gente del libro. ¿Por qué? Porque conocían el libro que es la Biblia, conocían la palabra de Dios, y con la ayuda del Espíritu Santo la ponían por obra y eran transformados. Usted y yo, entonces, el propósito de Dios, el primer propósito de Dios para nuestras vidas es que usted y yo seamos discípulos de Cristo. Y ser discípulos de Cristo significa ser
como Cristo. No es un proceso de un día, no es un proceso de un momento, no es un proceso de una situación, es un proceso de toda la vida, y todas las cosas que se manifiestan en nuestras vidas, que se producen en nuestras vidas, todas las cosas a las que estamos expuestos en nuestra vida, nos ayudan a ese propósito. Usted y yo necesitamos estar enfocados. La voluntad de Dios, la primera voluntad de Dios, la voluntad general de Dios, la que engloba todo, es que usted y yo seamos sus discípulos. No somos llamados solamente a ser salvos, somos llamados a ser discípulos. Cuando somos discípulos, entonces vivimos una vida plena, una vida abundante, una vida en prosperidad. Pero usted y yo necesitamos estar enfocados en ese proceso. No sucede automáticamente. No, Dios no trae una varita mágica y dice algo así como abracadabra y ahora el carácter de Gustavo va a ser transformado en un instante. No, es un proceso de toda la vida. Es un proceso en el cual usted y yo necesitamos estar enfocados. Necesitamos recordar que la voluntad de Dios es que tengamos vidas plenas, pero esas vidas plenas están ligadas a que usted y yo seamos sus discípulos. Recordemos lo que dice también Juan, capítulo 8, versículo 31 y 32. Ustedes conocerán la verdad, y la verdad es la palabra, conocerán la palabra, y entonces serán verdaderamente libres y serán mis discípulos. Y como discípulos tendremos entonces vidas plenas, vidas abundantes, vidas en prosperidad, vidas en crecimiento constante. La llamada del Señor entonces es a que usted y yo nos enfoquemos en ese proceso. De hecho, la palabra en Colosenses, capítulo 1, capítulo 3, versículos del 1 al 3, dice: si pues habéis resucitado, nacido de nuevo, sido salvos con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Aquí lo que nos está diciendo es: no pongan la mirada en las cosas terrenales, ustedes pongan la mirada en las cosas del cielo, en la voluntad de Dios para cada uno de ustedes, que es el ser discípulos. Si somos sus discípulos, entonces nuestra vida va a estar escondida en Cristo, y si la vida está escondida en Cristo, entonces vamos a tener esa vida plena y esa vida abundante. La palabra, recordemos que en Gálatas 2:20 nos dice que usted y yo, la meta es que usted y yo ya no vivamos nosotros, sino que viva Cristo en nosotros, y lo que ahora vivimos en la vida terrenal lo vivamos en la fe, en la obediencia a Cristo, que es la obediencia a la palabra de Dios. Entonces, como eso implica que vamos a estar buscando el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas nos van a ser añadidas. O sea, no tenemos que buscar las cosas terrenales nos van a venir por añadidura, pero cuando el carácter de Cristo esté siendo, en la medida en que el carácter de Cristo esté siendo formado en nosotros, y es la transformación de todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, mediante la renovación de nuestro entendimiento, es decir, la transformación de nuestra manera de pensar, de nuestras emociones, de nuestro carácter, de nuestras motivaciones, de nuestras actitudes, de nuestras decisiones, para amoldarlas a la palabra de Dios. Y no estamos solos en el proceso. En el proceso el Espíritu Santo nos acompaña. Recordemos que el Espíritu Santo nos ha sido dado para que esté con nosotros todo el tiempo y nos santifique, nos lleve a esa transformación, a esa obediencia. Pero sí tenemos que tener la disposición de morir a nosotros mismos y el enfoque de que el carácter de Cristo sea formado en usted y en mí. No tiene nada que ver con que tengamos vida eterna. La vida eterna ya la tenemos en Cristo Jesús desde el momento que somos salvos. Ya vamos a vivir la eternidad.
de lo que se trata es de vivir esa vida eterna, esas promesas que son la vida eterna acá en la tierra, y eso sí requiere una transformación constante. En la medida en que nosotros seamos transformados por el proceso del discipulado, que es el conocimiento de la palabra y la transformación de nuestro entendimiento, de esa manera vamos a vivir vidas plenas. No vamos a tener que buscar las bendiciones nos alcanzarán. Le vuelvo a leer lo que dice la palabra en Deuteronomio capítulo 28, versículos del 1 al 2. Dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Es decir, la obediencia a la palabra nos lleva provoca que las bendiciones de Dios nos alcancen. Es lo que dice Mateo 6:33. Busca el reino de Dios, su justicia, que es buscar el vivir en la palabra, y al vivir en la palabra todas las bendiciones del Señor nos van a alcanzar, y viviendo todas las bendiciones del Señor vamos a vivir una vida plena, una vida abundante, una vida próspera. Así que, mis amados hermanos, la invitación en esta noche es a que, si no estamos enfocados en ese proceso de ser discípulos del Señor, que nos enfoquemos en el proceso, que nuestra meta de vida sea ser discípulos de Él, y ser discípulos de Él es ser como Él. ¿Y cómo logramos ser como Él? A través de poner en práctica la palabra y a través de dejar que el Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros la transformación de esa vieja manera de vivir, de negarnos a nosotros mismos. De hecho, Jesús lo dice en Mateo capítulo 16, versículo 24. Vamos a leer Mateo 16, versículo 24 al 26. Ahí está muy claro lo que el Señor nos está diciendo a cada uno de nosotros. Perdón, es Mateo 16, 24. 16, 24 al 26. Dice la palabra: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida viviendo a la vieja manera de vivir, la perderá. Y todo el que pierda su vida, es decir, deje de lado todo lo que es de la carne, todo lo que es del yo, la búsqueda de lo mundano, y lo haga por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Entonces aquí nos está diciendo muy claramente que si nosotros queremos seguir viviendo de la vieja manera de vivir, vamos a perder la oportunidad de vivir acá en la tierra vidas plenas, vidas abundantes, vidas bendecidas. Pero si nosotros rechazamos esa vieja manera de vivir y somos transformados por la palabra y el Espíritu a la nueva manera de vivir, entonces vamos a ganar nuestra vida. Vamos a comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a ver el cumplimiento de los planes de Dios para nosotros, planes de bien y no de mal. Vamos a vivir vidas abundantes, vamos a vivir vidas que van a ir en aumento como la luz de la aurora hasta que sean perfectas. Así que, mis amados hermanos, la invitación, la exhortación, el ánimo es para que usted y yo, si no estamos enfocados en el proceso de ser discípulos de Cristo, si solo estamos pasándola porque ya somos salvos y estamos esperando la eternidad, que nos enfoquemos para ser discípulos de Cristo acá y podamos vivir vidas plenas, vidas abundantes. El que usted y yo confesemos las promesas del Señor, pero sin obediencia no va a traer el cumplimiento de esas promesas. De hecho, el Salmo 23 lo dice claramente: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Pero si Él es mi pastor, significa que yo soy oveja. Y Jesús nos enseñó lo que es ser una oveja del Padre. Dice la palabra que la oveja oye la voz de su pastor y la obedece. ¿Quién es mi pastor? Dios.
¿Y qué es, oír su voz? Oír su palabra. Y además obedecerla. Y entonces todo lo que dice el Salmo 23 se va a concretar en nuestras vidas. Lo mismo dice el Salmo 91 y lo mismo dice el Salmo 103. Todos los beneficios de vivir al abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente, los vamos a vivir, pero necesitamos que usted y yo seamos transformados de la vieja manera de vivir a la obediencia a Cristo. Un discípulo es aquel que es obediente a la voz de Dios, y ser obediente a la voz de Dios es ser obediente a su palabra y a la dirección del Espíritu Santo. Así que, mis amados hermanos, ánimo, lo mejor de nuestras vidas está por delante, siempre y cuando usted y yo caminemos en la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, y su buena voluntad es lo que nos enseña la palabra de Dios, que la pongamos por obra y que la vivamos en todas las áreas de nuestra vida, no solo cuando estamos en la iglesia, sino en la iglesia, en nuestra familia, en nuestras relaciones con las demás personas, en nuestro trabajo, en nuestra vida, en comunidad. Así que ánimo, y vamos a seguir hablando de este mismo tema en estas enseñanzas de discipulado, porque por eso se llaman enseñanzas de discipulado, para ayudarnos a irnos convirtiendo en cada vez mejores y mayores discípulos de Cristo. Muy bien, hemos llegado con esto al final de esta enseñanza. Muchas gracias por conectarse. Les recuerdo que todos los martes a las 7 de la noche tenemos esta enseñanza de discipulado. Desde ya le estamos invitando para el próximo martes y para nuestras demás transmisiones, el día jueves con las cápsulas de fe, los días domingos asistiendo al servicio presencial, para que vayamos siendo transformados en esos discípulos que Dios quiere. Y quiere que le diga una cosa: ser discípulo de Cristo es vivir vidas abundantes. Vale la pena. Vale la pena ser un discípulo del Señor, porque vamos a vivir vidas en victoria, vidas en bendición, vidas en crecimiento, vidas en plenitud. Muy bien, vamos a terminar entonces orando, y le esperamos desde ya el próximo martes a las 7 de la noche para continuar con este tema. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, por esta noche que nos has permitido reunirnos para escudriñar tu bendita y maravillosa palabra, Señor, y te pedimos, Señor, que esta palabra no quede en saco roto, sino que esta palabra entre en nuestro corazón y el Espíritu Santo la selle como con fuego, Señor, para que produzca fruto, y fruto en abundancia, para la gloria de tu nombre. Y desde ya, Señor, te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza por lo que tú vas a hacer a través de tu palabra y a través de tu Espíritu en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Y gracias por esos planes que tú tienes para nosotros, planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. En el nombre precioso de Cristo Jesús, también, Señor, en esta hora yo vengo orando por cada uno de mis hermanos y de mis hermanas y por sus familias, Señor, para que cada día tú nos atraigas más a ti con esos lazos de amor, Señor, y que cada día, Padre, podamos disfrutar de esa vida plena, de esa vida abundante que tú tienes para cada uno de nosotros, Padre. Señor, que cada uno tenga una semana de bendición, una semana, Señor, de intimidad contigo, una semana de transformación, una semana de estar enfocados en el proceso que tú tienes para cada uno de nosotros, para llevarnos, Señor, a vidas plenas. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, hemos llegado al final. Que tengan una linda noche, una bendecida semana, y si Dios lo permite, el próximo martes a las 7 de la noche continuamos con nuestro discipulado. Bendiciones y muchísimas gracias por conectarse.